El jeque Rashid al-Zahrani llegó a Nueva York convencido de que el dinero podía comprar respeto, sin saber que su arrogancia estaba a punto de encontrarse con la única persona que no se dejaría impresionar por su fortuna. Lo que sucede después te hará reír, llorar y te hará cuestionar qué significa realmente el respeto. Una historia que demuestra que las lecciones más importantes vienen de donde menos lo esperamos y te hará creer que la humildad es el verdadero lujo. La lluvia golpeaba contra las ventanas del piso 87 del edificio Monarch Tower, cuando el jeque Rashid al-Zahrani estrelló su puño contra el escritorio de caoba, haciendo temblar las 3 pantallas de computadora que mostraban los mercados financieros de medio mundo. Sus ojos oscuros brillaban con una frustración que su traje tradicional blanco, impecablemente planchado, con bordados dorados que probablemente costaban más que un auto de lujo, no podía ocultar. «Incompetentes, todos ustedes», rugió en Milenusu, árabe, mientras los 5 ejecutivos frente a él intercambiaban miradas incómodas. «Les pedí los reportes hace 3 horas. 3 horas. Lo que Rashid no sabía era que sus palabras, pronunciadas con la certeza de quien nunca ha sido contradicho, estaban a punto de ser escuchadas por alguien que cambiaría todo. El director de operaciones, un hombre canoso llamado Peterson, se aclaró la garganta. «Señor al-Zahrani, con el debido respeto, el sistema tuvo un problema técnico esta mañana y...» «¿Problema técnico?» Rashid se levantó de su silla, toda su imponente estatura de 1,85 m, destacando bajo las luces halógenas. «En mi país, cuando alguien no cumple con sus responsabilidades, hay consecuencias. Quizás aquí en Estados Unidos están demasiado cómodos», lo dijo con ese tono que había perfeccionado durante sus 32 años. Una mezcla de desprecio y superioridad que hacía que la gente bajara la mirada. Funcionaba, siempre funcionaba. Pero no sabía que detrás de la puerta entreabierta de su oficina alguien estaba escuchando cada palabra. María Rodríguez empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso ejecutivo como había hecho durante los últimos 8 años. Sus manos, curtidas por el trabajo y la lejía, aferraban el mango del trapeador mientras sus ojos cafés, que habían visto demasiado en sus 43 años, observaban la escena a través del cristal. El jeque gesticulaba violentamente su kefiyeh roja y blanca, perfectamente colocada sobre su cabeza, moviéndose con cada gesto airado. «Otro príncipe mimado que cree que el mundo le debe algo», pensó, moviendo la cabeza con desaprobación. Había visto muchos como él en este edificio. Venían, gritaban, hacían sentir mal a la gente y luego se iban en sus limusinas a sus penthouse de millones de dólares. Pero algo en la forma en que los ejecutivos agachaban la cabeza, en cómo la asistente joven en la esquina parpadeaba rápidamente para contener las lágrimas, hizo que algo se removiera en el pecho de María. Era el mismo sentimiento que tuvo cuando su hijo Diego llegó a casa del colegio con un ojo morado, porque un niño rico se había burlado de sus zapatos gastados. La injusticia tenía un sabor particular, y María lo reconocía demasiado bien. «Quiero esos reportes en mi escritorio en 1 hora o pueden empezar a buscar nuevo empleo». La voz de Rashid atravesó la puerta. «¿He sido claro?» Un murmullo de «sí, señor» resonó en la oficina. María apretó los labios. Normalmente ella no era de las que se metían donde no la llamaban. Su supervisor, el señor Thompson, siempre decía: «Cabeza abajo, trabaja duro, vete a casa». Había sobrevivido 8 años en este edificio siguiendo esa regla. Pero hoy algo era diferente. Quizás fue porque esa mañana había recibido otra carta del hospital sobre las deudas médicas de su madre. Quizás fue porque había tenido que decirle a Diego que no podían ir a ver esa película que tanto quería porque cada dólar contaba.
Quizás fue simplemente que estaba cansada de ver a los poderosos pisotear a los que no podían defenderse. Los ejecutivos salieron de la oficina como soldados derrotados, sus caras pálidas, sus hombros hundidos. La joven asistente, no podía tener más de 25 años, pasó junto a María con los ojos rojos. «¿Estás bien, cariño?», susurró María. La chica asintió sin mirarla, apresurándose hacia el baño. Algo dentro de María se quebró. Antes de Bidos, que pudiera pensarlo 2 veces, antes de que la voz sensata en su cabeza pudiera detenerla, María empujó su carrito hacia la oficina del jeque. Sus zapatos de goma negros, comprados en oferta en Payless hace 2 años, chirriaron contra el piso de mármol italiano. La puerta estaba entreabierta. Rashid estaba de pie frente a las ventanas del piso al techo, mirando la ciudad que se extendía bajo él como un reino que creía merecer. Tenía el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en árabe. María tocó la puerta suavemente con los nudillos. Rashid giró la cabeza, su expresión pasando de la irritación a la confusión al ver a la mujer de limpieza en la entrada de su santuario. Con un gesto impaciente de la mano, le indicó que entrara y siguió hablando por teléfono. Era exactamente esa actitud, ese gesto casual de «eres tan insignificante que ni siquiera interrumpes mi conversación», lo que encendió la chispa. María entró, empujando su carrito. Comenzó a vaciar los cestos de basura con movimientos deliberadamente lentos, acercándose cada vez más al escritorio. Rashid le daba la espalda, su voz sonando autoritaria mientras daba instrucciones a alguien al otro lado del mundo sobre inversiones y adquisiciones. Fue entonces cuando María lo escuchó decir algo que reconoció. Había trabajado en este edificio durante 8 años. Había limpiado después de reuniones internacionales. Había escuchado docenas de idiomas. Y aunque no hablaba árabe con fluidez, había aprendido algunas palabras y frases de los muchos empresarios del Medio Oriente que frecuentaban el edificio. Lo que Rashid acababa de decir estaba mal, muy mal. Había usado una palabra que sonaba similar, pero significaba algo completamente diferente. No estaba diciendo incrementar la inversión, como claramente pretendía. Estaba diciendo algo que María sintió que se le calentaban las mejillas. Era bastante embarazoso. Al otro lado del teléfono hubo una pausa confusa. Rashid repitió la frase más fuerte, con más énfasis, como si el volumen pudiera resolver el malentendido. María dejó la bolsa de basura que estaba cambiando. No podía quedarse callada. No cuando estaba a punto de arruinar lo que sonaba como un negocio importante por puro orgullo y desconocimiento. «Disculpe», dijo en español, su voz clara pero respetuosa. Rashid se giró, sus ojos oscuros brillando con irritación. «¿Qué?», espetó en inglés, cubriendo el micrófono del teléfono con la mano. «Estoy ocupado». «La palabra que está usando», María continuó en español, luego cambió a un inglés con acento. «Está equivocada». El silencio que siguió fue tan denso que María casi podía sentir su peso. Rashid la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Perdón?». Su voz era peligrosamente baja. La palabra en árabe que acaba de usar, María señaló el teléfono. «No significa lo que usted cree que significa». Los ojos de Rashid se entornaron. Había algo en la forma en que esta mujer, con su uniforme azul desgastado, su cabello castaño recogido en una cola de caballo simple, sus manos ásperas que olían a productos de limpieza, lo miraba directamente a los ojos sin una pizca de la deferencia que él esperaba. ¿Y cómo diablos sabría una conserje lo que significa o no significa?, dijo, sin molestarse en ocultar su desdén. María se cruzó de brazos. En ese momento no pensaba en su trabajo, en las facturas, en las consecuencias.
Pensaba en la asistente, llorando, en los ejecutivos humillados, en todos los que este hombre probablemente había pisoteado en su camino. Porque a diferencia de usted, señor, yo escucho. He limpiado este edificio durante 8 años. He estado en reuniones con empresarios de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait. He escuchado su idioma cientos de veces y sé que la palabra que está usando... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No es apropiada para una conversación de negocios. Al otro lado del teléfono, una voz preguntaba algo en árabe, sonando cada vez más confundida. Rashid miró su teléfono, luego a María, luego de vuelta al teléfono. Algo en su expresión cambió. Un destello de incertidumbre que desapareció tan rápido como llegó. «Espera un momento», dijo al teléfono en árabe, luego lo puso en silencio. ¿Qué palabra debería usar entonces? Fue el tono. Ese tono condescendiente, como si estuviera humillando a un niño, lo que hizo que María decidiera darle una lección que nunca olvidaría. La palabra correcta es Tausi, dijo con una pronunciación perfecta que hizo que las cejas de Rashid se alzaran involuntariamente. Lo que usted está diciendo es Taushi, que significa, bueno, algo que definitivamente no quiere proponerle a un socio de negocios. Rashid se quedó inmóvil. Su mente, entrenada en 3 universidades de élite, repasó rápidamente las palabras y entonces lo golpeó. La comprensión, seguida inmediatamente por la humillación. Ella tenía razón. Esta conserje, esta mujer que probablemente ganaba en un año lo que él gastaba en un fin de semana, tenía razón. Había estado a punto de insultar gravemente a uno de sus inversores más importantes por un error estúpido que estaba demasiado orgulloso para verificar. El color subió a sus mejillas bajo su piel bronceada. Durante un momento, solo un momento, Rashid Al-Sarrani, heredero de una fortuna petrolera de miles de millones, graduado de Oxford y MIT, no supo qué decir. Entonces el orgullo, ese viejo amigo que nunca lo había abandonado, vino al rescate. «Gracias por tu observación», dijo fríamente. «Puedes irte ahora». María lo miró por un largo segundo. Había algo en sus ojos. Esos ojos oscuros que probablemente habían hecho que muchas mujeres perdieran la respiración, que por un momento pareció casi vulnerable. Pero luego las paredes subieron de nuevo y él era una vez más el jeque intocable. «Como desee, señor», dijo María tomando su carrito. Pero antes de salir se detuvo en la puerta. Y para su información, la forma en que habló a su equipo hace unos minutos, esa palabra la entendí perfectamente. Y en cualquier idioma, la crueldad suena igual. Cerró la puerta antes de que él pudiera responder. Rashid se quedó mirando la puerta cerrada, su teléfono aún en silencio en su mano. Su corazón latía de una manera extraña, una mezcla de rabia y algo que no podía identificar. ¿Vergüenza? No. Rashid Al-Sarrani no se avergonzaba. Pero cuando levantó el teléfono para continuar su conversación, usando la palabra correcta esta vez, su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. Y en algún lugar en su mente, donde guardaba las cosas que prefería no examinar demasiado de cerca, la imagen de esos ojos cafés, firmes, desafiantes, completamente sin miedo, se quedó grabada. Lo que Rashid no sabía era que ese encuentro de 3 minutos acababa de poner en movimiento una serie de eventos que desmantelarían todo lo que creía saber sobre el poder, el respeto y lo que realmente significa ser digno de admiración. Y para María, que caminaba de regreso a su carrito con las manos temblando por la adrenalina y el miedo de lo que acababa de hacer, tampoco sabía que acababa de conocer al hombre que la obligaría a reconsiderar todo lo que creía sobre el perdón,
las segundas oportunidades y la posibilidad de que la gente realmente cambie. Pero eso vendría después. Por ahora, ella solo necesitaba llegar al baño del personal antes de que sus piernas dejaran de sostenerla. El resto del día pasó en una nebulosa para María. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba, esperando que fuera seguridad viniendo a escoltarla fuera del edificio. Cada vez que su supervisor, el señor Thompson, la miraba, ella estaba segura de que había escuchado sobre su atrevimiento. Pero nada pasó. Las horas se arrastraron. María limpió baños, trapeó pisos, vació basureros, todo en piloto automático mientras su mente repetía la escena una y otra vez. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué demonios estaba pensando? Eran las 6:47 p.m. cuando finalmente marcó su salida. El cielo de noviembre ya estaba oscuro y la lluvia había dado paso a ese frío húmedo que se metía hasta los huesos. María se subió el cuello de su chaqueta delgada. Definitivamente necesitaba una nueva, pero eso tendría que esperar. Y comenzó la caminata de 3 cuadras hasta la estación del metro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «Mami, ¿a qué hora llegas? Tengo hambre». María sonrió a pesar de su agotamiento. Su hijo, su razón de existir, su recordatorio constante de por qué valía la pena cada día difícil. «En 40 minutos, mi amor. Hay pollo en el refrigerador, puedes calentarlo». Estaba a medio camino de la estación cuando escuchó su nombre. «Señora Rodríguez». María se congeló. Ese acento. Reconocería ese acento británico mezclado con inflexiones árabes en cualquier lugar. Se dio vuelta lentamente. Rashid Al-Zahrani estaba parado a unos metros de distancia, saliendo de una limusina negra que María no había notado. Sin su tobe tradicional, vestía ahora un traje gris carbón que probablemente costaba más que el alquiler anual de su apartamento. Pero seguía usando su kefiyeh blanca, como si no pudiera o no quisiera soltar completamente su identidad. «Señor Al-Zahrani», dijo María, odiando cómo su voz sonaba temblorosa. «Yo, si viene a despedirme, personalmente puedo ahorrarle el problema. Renunciaré mañana. ¿Despedirla?» Rashid frunció el ceño acercándose. «No vine a despedirla». «¿No?» «No», hizo una pausa, y por primera vez desde que María lo conoció, parecía incómodo. «Vine a... El negocio que salvó esta tarde vale $400 millones. Si hubiera dicho lo que estaba a punto de decir, habría ofendido gravemente al jeque Al-Mansuri. Probablemente habría terminado la llamada, y meses de negociaciones se habrían ido por el desagüe». María parpadeó. No sabía qué decir, así que vine a... Las palabras claramente le costaban trabajo. Agradecerle. El silencio se extendió entre ellos. Un taxi pasó, salpicando agua sucia de un charco. María dio un paso atrás instintivamente, pero Rashid, distraído, no se movió. El agua le salpicó los pantalones de su traje de diseñador. Él miró hacia abajo, luego soltó una risa corta y sin humor. «Apropiado», murmuró. «Lo siento mucho, señor, yo...» «No». Rashid alzó una mano. «Está bien, es solo ropa». Hizo una pausa. «¿Cómo aprendió árabe?» María dudó. Era una pregunta simple, pero sentía como si la respuesta revelara demasiado. «Mi difunto esposo», dijo finalmente. «Karim. Era de Jordania. Nos conocimos cuando yo tenía 23. Él me enseñó su idioma, su cultura. Murió hace 5 años. Cáncer». Algo cambió en la expresión de Rashid. La dureza alrededor de sus ojos se suavizó casi imperceptiblemente. «Lo siento», dijo, y sonaba genuino. «¿Tienen hijos?» «Un hijo, Diego. Tiene 14. María miró su reloj. «De hecho, está esperando que llegue a casa». «La llevo», dijo Rashid de repente. «¿Qué?» No, señor, no es necesario. Insisto».
Ya estaba gesticulando hacia la limusina. Es lo mínimo que puedo hacer después de que salvó mi negocio. María miró la limusina, luego el camino hacia el metro, luego de vuelta a Rashid. Cada instinto le decía que rechazara. Este hombre era peligroso, no físicamente quizás, pero de otras maneras. Era del tipo de personas que entraban en tu vida y la cambiaban, generalmente no para mejor. Pero sus pies dolían. Había estado de pie durante 10 horas. Y la idea de evitar el metro abarrotado, de llegar a casa 20 minutos antes, de ver la cara de Diego cuando le dijera que podían pedir pizza, porque de todos modos el pollo se había echado a perder. Está bien, dijo. Gracias. El interior de la limusina era exactamente lo que María había imaginado. Cuero, suave color crema, luces ambientales tenues, una mini barra con botellas que probablemente costaban más que su salario mensual. Se sentó en el borde del asiento, su chaqueta húmeda probablemente dejando marcas en el cuero pristino. Rashid se sentó frente a ella, su presencia llenando el espacio pequeño. ¿Dirección?, preguntó. 345 East 189th Street, en el Bronx, dijo María, viendo su expresión cuidadosamente. Si Rashid sintió algo sobre el barrio, no lo mostró. Simplemente le dio la dirección al conductor en un intercomunicador. El auto arrancó suavemente. El silencio se instaló, roto solo por el sonido de la lluvia en el techo del vehículo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Rashid de repente. ¿Por qué hice qué? Corregirme. Arriesgó su trabajo. Muchas personas en su posición habrían dejado que cometiera el error. Algunos probablemente habrían disfrutado viéndome fracasar. María lo miró directamente a los ojos, porque sin importar lo grosero que haya sido con su equipo, sin importar que me trate como si fuera invisible, no podía quedarme ahí y dejar que arruinara algo importante por ignorancia. No está en mi naturaleza ver a alguien caminar hacia un precipicio y no gritar una advertencia, incluso si esa persona no se lo merece. Especialmente entonces, María se sorprendió de su propia convicción. Mi madre solía decir: la bondad no es algo que racionamos para quienes la merecen. La bondad es lo que nos hace humanos, incluso especialmente cuando es difícil. Rashid se quedó en silencio, sus dedos tamborileando contra su rodilla. María notó que tenía las manos elegantes, sin callos, sin las marcas del trabajo duro, manos que habían sostenido plumas y teléfonos, nunca escobas o trapeadores. Su madre suena sabia, dijo finalmente. Lo es, aunque ahora tiene Alzheimer. La mayoría de los días no me reconoce, pero de vez en cuando hay momentos de claridad donde es ella de nuevo, y cada una de esas veces es un regalo. ¿Por eso trabaja como conserje?, preguntó Rashid. Luego pareció darse cuenta de cómo sonó. Perdón, ¿eso fue condescendiente? María terminó. Sí, lo fue. Pero para responder su pregunta, trabajo como conserje porque las facturas médicas de mi madre y criar a un hijo sola en Nueva York no dejan muchas opciones. No tengo título universitario. Llegué a este país cuando tenía 18 años, con nada más que esperanzas y determinación. He trabajado duro toda mi vida y no me avergüenzo de ningún trabajo honesto. Había fuego en sus ojos ahora y Rashid se encontró fascinado. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. No quise ofenderla, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Pero lo hizo. María no iba a dejarlo fácil. Porque ve mi uniforme y asume que soy menos que usted. Ve mi trabajo y asume que es todo lo que soy. Pero no sabe nada sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que he sacrificado y lo que he construido. Tiene razón, admitió Rashid. No sé nada sobre usted. Entonces, cuénteme. María parpadeó sorprendida. ¿Qué?
Cuénteme sobre usted. Tenemos, miró su reloj Patek Philippe, aproximadamente 25 minutos más de trayecto. Estoy escuchando. Fue la forma en que lo dijo, sin el tono autoritario de antes, sino con algo que casi sonaba a curiosidad genuina, lo que hizo que María bajara sus defensas, solo un poco. ¿Qué quiere saber? Todo, dijo Rashid. Empiece por el principio. Y así, mientras la limusina serpenteaba a través del tráfico de Manhattan hacia el Bronx, María Rodríguez hizo algo que nunca pensó que haría. Le contó su historia al jeque multimillonario. Le habló sobre crecer en un pueblo pequeño en México, siendo la mayor de 6 hermanos. Sobre cómo su padre murió cuando ella tenía 16, dejando a su madre sola con todos esos niños. Sobre cómo María tomó trabajos en el mercado, limpiando casas, cualquier cosa para ayudar a alimentar a sus hermanos. Le habló sobre conocer a Karim cuando él estaba de visita en México, trabajando para una ONG, sobre cómo él la hizo reír cuando ella había olvidado cómo, sobre cómo le propuso matrimonio bajo un cielo lleno de estrellas, prometiéndole una vida de aventuras. ¿Y las tuvo?, preguntó Rashid suavemente. ¿Aventuras? María sonrió, aunque había tristeza en ella. De un tipo diferente al que imaginábamos. Vinimos a Nueva York. Karim trabajaba como traductor. Yo limpiaba casas. Cuando nació, Diego, pensamos que todo valdría la pena. Y lo fue. Cada momento duro, cada sacrificio, valió la pena por ver a nuestro hijo crecer. ¿Y luego Karim se enfermó? Sí, cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta su muerte fueron 7 meses. 7 meses de verlo desvanecerse, de sostener su mano, de prometerle que cuidaría de Diego, que estaría bien. Su voz se quebró ligeramente y María se limpió los ojos rápidamente. Lo siento, dijo. No quise... No se disculpe, dijo Rashid, y había algo en su voz que hizo que María lo mirara. El dolor no necesita disculpas. Sus ojos se encontraron en el espacio tenue de la limusina y por un momento María vio algo en el jeque que no había visto antes. Reconocimiento. Como si él también supiera algo sobre el dolor que uno no puede expresar con palabras. ¿Y usted?, preguntó María antes de poder detenerse. ¿Qué lo trajo a Nueva York? Rashid se tensó ligeramente y María pensó que no respondería. Pero entonces suspiró. Huir, dijo simplemente, aunque lo llamo expandir los negocios de la familia. Suena mejor. ¿Huir de qué? De expectativas, de un futuro ya escrito para mí antes de que pudiera sostener un lápiz. De un padre que ve a los hijos como inversiones que deben generar retornos específicos. Había amargura en su voz, cruda y real. Mi padre es el jeque Khalid al-Zahrani. Probablemente ha oído sobre él si sigue las noticias financieras. Construyó un imperio y ahora espera que yo lo expanda. Lo mantenga, lo pase a la siguiente generación, como una máquina perfectamente engrasada, sin fallas, sin desviaciones. Suena solitario, dijo María suavemente. Rashid soltó una risa áspera. ¿Solitario? Tengo más contactos en mi teléfono de los que puedo contar. Asisto a eventos con cientos de personas. Estoy rodeado constantemente. Y aún así está solo. María lo interrumpió. Porque estar rodeado de gente no es lo mismo que tener a alguien que realmente te vea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rashid la miró como si le hubiera leído la mente, como si hubiera visto algo que él mismo apenas se atrevía a reconocer. ¿Cómo? Empezó, pero la limusina se detuvo suavemente. Hemos llegado, señor, dijo el conductor a través del intercomunicador. María miró por la ventana y sintió un flash de vergüenza. Su edificio de apartamentos se veía aún más deteriorado de lo habitual bajo las luces tenues de las farolas. La pintura descascarada,
las escaleras de incendios oxidadas, la basura acumulada en la esquina porque el servicio de recolección siempre se retrasaba en este barrio. ¡Qué contraste con el mundo de Rashid! «Gracias por traerme», dijo rápidamente, alcanzando la manija de la puerta. «Espere», dijo Rashid. «Su número de teléfono». «¿Perdón?» «Su número de teléfono», repitió, sacando su iPhone. Me gustaría seguir hablando, si a usted no le importa». María debería haber dicho que no. Debería haber salido del auto, agradecido su amabilidad y cerrado esta puerta antes de que se abriera más. Este hombre era de un mundo diferente. Nada bueno podía salir de esto. Pero había algo en la forma en que la miraba, como si realmente la viera, no solo a la conserje, sino a María, que hizo que las palabras de rechazo murieran en sus labios. Se encontró recitando su número. Rashid lo escribió cuidadosamente, luego le envió un mensaje de texto, «Para que tenga el mío también». El teléfono de María vibró en su bolsillo. «Buenas noches, señora Rodríguez», dijo Rashid. «Buenas noches, señor Al-Sarani», respondió María, saliendo del auto. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento del tercer piso, escuchó la limusina alejarse. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Rashid. «Llámeme Rashid. Creo que hemos superado las formalidades». María se sorprendió sonriendo mientras abría la puerta de su apartamento, donde Diego la esperaba con una sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad. Ninguno de ellos sabía que ese intercambio de números telefónicos acababa de cambiar el curso de ambas vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. 3 días pasaron sin que Rashid enviara otro mensaje. María se dijo a sí misma que se alegraba, que había sido una aberración extraña, un momento fuera del tiempo y ahora todo volvería a la normalidad. Excepto que nada se sentía normal. En el trabajo, María se encontraba mirando hacia la oficina de Rashid cada vez que pasaba, aunque sabía que él tenía su propio piso ejecutivo y rara vez bajaba a donde ella trabajaba. Revisaba su teléfono más de lo habitual, odiándose a sí misma por ello. «Es solo curiosidad», se decía, «nada más». Pero en las noches, cuando estaba sola en su pequeña cocina después de que Diego se había ido a dormir, pensaba en esa conversación en la limusina, en cómo Rashid la había escuchado, realmente escuchado, de una manera que nadie había hecho en mucho tiempo. El cuarto día, su teléfono sonó a las 11 p.m., justo cuando estaba a punto de apagar las luces. Un número desconocido, pero María sabía quién era antes de responder. «Hola, perdón por llamar tan tarde». La voz de Rashid sonaba diferente al teléfono, más íntima de alguna manera. La desperté. No, todavía estaba despierta. «¿Está todo bien?» «Sí, no lo sé». Hizo una pausa. «Tuve una cena de negocios esta noche. 12 personas, todos riendo en los lugares correctos, diciendo las cosas correctas. Y todo. Lo que podía pensar era en lo que dijo, sobre estar rodeado de gente, pero aún así estar solo». María se sentó en el borde de su cama, su corazón latiendo más rápido. Y me di cuenta de que tenía razón. No podía recordar la última vez que tuve una conversación real, una donde no estuviera calculando, estrategiando, representando un papel. ¿Y conmigo?, preguntó María suavemente. ¿Estaba representando un papel? No, dijo Rashid inmediatamente. Eso es lo que me asustó. Con usted, fui yo mismo. Ni siquiera estoy seguro de quién es eso ya, pero se sintió real. El silencio se extendió entre ellos, lleno de cosas no dichas. ¿Rashid? ¿Sí? ¿Por qué me está llamando realmente? Otra pausa. María podía escucharlo respirar. Casi podía ver su lucha interna. Porque cuando estoy en esa oficina, siendo el jeque Al-Sarani, que todos esperan que sea, me siento como un fraude. Pero cuando hablé con usted,
Me sentí como una persona y no me había dado cuenta de cuánto extrañaba eso hasta que sucedió. Algo se movió en el pecho de María, algo peligroso. No sé qué quiere que diga, admitió. No necesita decir nada, solo... ¿Puedo seguir llamando? Solo para hablar, como personas, sin títulos, sin todo lo demás. María sabía que debería decir que no. Sabía exactamente a dónde podía llevar esto. Dolor, complicaciones. Dos mundos que no tenían nada en común, pero había estado tan sola durante tanto tiempo. Y algo en la voz de Rashid le decía que él también lo había estado, aunque estuviera rodeado de millones y multitudes. «Está bien», dijo finalmente, «puede llamar». Y así empezó. Al principio era solo llamadas nocturnas. Rashid llamaba después de sus cenas de negocios, sus reuniones interminables, sus obligaciones sociales. María le hablaba sobre su día. Diego sacando buenas notas en un examen de matemáticas, un nuevo residente en el edificio que siempre decía buenos días, cómo había encontrado una tienda que vendía especias, Jordanas que le recordaban a Karim. Pequeñas cosas, cosas normales, el tipo de cosas que Rashid nunca había considerado importantes hasta que escuchaba a María hablar sobre ellas con tanta calidez, tanta vida. Y lentamente, Rashid comenzó a compartir también, no los grandes negocios o las adquisiciones millonarias, sino las cosas que lo mantenían despierto por las noches. Le habló sobre su hermano menor, Faisal, quien había muerto en un accidente de auto 5 años atrás. Sobre cómo su padre nunca habló de ello de nuevo, simplemente esperaba que Rashid llenara el vacío, cumpliera los sueños de 2 hijos en lugar de 1. Tenía que hacerlo perfecto, dijo Rashid una noche, su voz ronca, porque si no lo hacía, era como si Faisal hubiera muerto por nada, como si todo el dolor de mi familia no significara nada. Así que me convertí en lo que necesitaban, y en algún lugar del camino olvidé quién era yo. María escuchó, con el corazón rompiéndose por este hombre que tenía todo y nada al mismo tiempo. «No creo que olvidaras», dijo suavemente. «Creo que enterraste esa parte de ti porque dolía demasiado. Pero todavía está ahí, Rashid. Puedo oírla cuando hablas». «¿Y qué escuchas?» «Escucho a alguien que tiene miedo», dijo María honestamente. «Miedo de decepcionar a la gente, miedo de no ser suficiente. Miedo de que si dejas de moverte, de lograr, de conquistar, la gente verá que eres solo humano». El silencio del otro lado fue tan largo que María pensó que había ido demasiado lejos. «¿Rashid? Nadie me ha visto tan claramente en mi vida», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Es aterrador». «Lo sé», dijo María, «pero también puede ser liberador, si lo dejas». Las llamadas se convirtieron en mensajes de texto. Buenos días, buenas noches, fotos de cosas pequeñas que les recordaban al otro. Rashid enviaba fotos del amanecer desde su penthouse. María enviaba fotos de los dibujos de Diego, de las flores que crecían obstinadamente en las grietas del concreto afuera de su edificio. En la semana 3, Rashid apareció en el edificio Monarch un sábado por la mañana. María estaba trabajando un turno extra. Necesitaba el dinero para la próxima factura médica de su madre. Cuando lo vio salir del ascensor en el piso 87, llevaba jeans y una camisa blanca simple, con su kefiyeh drapeada casualmente alrededor de su cuello. María casi no lo reconoció sin el traje. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, consciente de que había otros conserjes cerca, de que las cámaras de seguridad los estaban grabando. «Vine a trabajar», dijo simplemente, «y pensé que tal vez después, si tiene tiempo, podríamos tomar café». «Rashid». María miró alrededor nerviosamente. «La gente va a hablar». «Que hablen».
Había una determinación en sus ojos que no admitía discusión. María, he pasado 3 semanas hablando con usted, conociéndola, y me di cuenta de algo. No me importa lo que la gente piense. Por primera vez en mi vida quiero algo solo para mí. No para mi padre, no para el negocio, no para mantener apariencias, solo para mí. ¿Y qué es eso?, preguntó María, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Usted, dijo Rashid. Quiero conocerla, de verdad, no solo a través de un teléfono. Quiero tomar café con usted, escuchar sus historias, ver su sonrisa cuando habla sobre Diego. Quiero... Se detuvo, buscando las palabras. Quiero ser parte de su vida, si me lo permite. María debería haber dicho que... No. Cada parte racional de su cerebro gritaba que esto era una mala idea. Él era su jefe, técnicamente. Era de un mundo completamente diferente. Esto solo podía terminar en dolor. Pero cuando miró a sus ojos, esos ojos que habían pasado de fríos y distantes a cálidos y vulnerables, no pudo encontrar las palabras para rechazarlo. Termino a las 3, dijo en voz baja. La sonrisa que iluminó el rostro de Rashid valió cualquier consecuencia que pudiera venir. Fueron a un pequeño café en la esquina de la calle 44, un lugar que María había pasado 1000 veces, pero nunca había entrado porque $3 por un café parecía un lujo absurdo. Rashid ordenó sin mirar los precios. 2 cafés con leche, una selección de pasteles que María sabía que nunca podrían terminar. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Por primera vez, no estaban separados por pantallas o distancia. Estaban simplemente juntos. Cuénteme sobre Diego, dijo Rashid. Hábleme de su hijo. Y María lo hizo. Le habló sobre cómo Diego amaba las matemáticas, pero odiaba la lectura, a pesar de que ella intentaba todas las noches leerle. Sobre cómo estaba creciendo tan rápido que sus pantalones nunca le quedaban bien más de 3 meses. Sobre cómo a veces lo encontraba mirando viejas fotos de Karim con una expresión que rompía el corazón de María en 1000 pedazos. Intento ser suficiente para él, dijo María. Madre y padre, pero algunos días siento que estoy fallando, que no puedo darle lo que necesita. Le está dando el mundo, dijo Rashid con intensidad. Le está dando amor, estabilidad, un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Confíe en mí, María. Eso vale más que todo el dinero que mi padre gastó en mí. Había pasión en su voz, una convicción que hizo que María se diera cuenta de cuánto Rashid anhelaba lo que ella tenía con Diego. Esa conexión genuina, ese amor incondicional. ¿Quiere hijos algún día?, preguntó. Rashid miró su café durante un largo momento. Solía pensar que sí, pero luego veía cómo mi padre criaba a mis hermanos menores después de la muerte de Faisal, como pequeños soldados en su ejército empresarial. Y pensaba, ¿cómo puedo traer un niño a este mundo sabiendo que podría convertirme en eso? ¿Sabiendo que podría fallar de la misma manera? No lo haría, dijo María con certeza. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque alguien que tiene miedo de convertirse en su padre probablemente es exactamente el tipo de persona que nunca lo hará. Es la gente que no cuestiona, que no duda, que repite los errores. Rashid alcanzó su mano a través de la mesa, un gesto tan simple pero que hizo que el corazón de María se acelerara. Sus dedos se entrelazaron y por un momento el bullicioso café de Nueva York desapareció. ¿Cómo hace eso?, preguntó Rashid suavemente. ¿Hacer qué? Hacerme sentir que todo va a estar bien, que no estoy irremediablemente roto, porque no lo está, dijo María, apretando su mano. Está herido. Hay una diferencia. Las cosas rotas no pueden arreglarse. Las cosas heridas sanan si las dejas.
En ese momento, en ese pequeño café que olía a espresso y pasteles recién horneados, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no eran solo dos personas de mundos diferentes teniendo conversaciones nocturnas. Estaban volviéndose algo más, algo que ninguno de los dos estaba seguro de cómo nombrar, pero que ambos sentían con una intensidad que era imposible ignorar. Pasaron 3 horas en ese café, hablando, riendo, a veces simplemente sentados en silencio cómodo. Cuando finalmente salieron, el sol de la tarde había dado paso al crepúsculo. ¿Puedo llevarla a casa?, preguntó Rashid. No en la limusina, dijo María. No quiero que Diego... Es complicado. Entonces caminemos, dijo Rashid. No he caminado por Nueva York en... No puedo recordar cuándo fue la última vez, y así caminaron. Desde Midtown hasta el Bronx, una caminata de casi 2 horas que Rashid nunca habría considerado antes. Hablaron sobre todo y nada. Rashid le contó sobre crecer en Arabia Saudita, sobre los veranos en Londres, sobre sentirse atrapado entre 2 mundos. María le habló sobre México, sobre las noches estrelladas de su infancia, sobre cómo a veces extrañaba el español que se hablaba en las calles de su pueblo. Cuando llegaron al edificio de María, ambos estaban agotados y felices de una manera que ninguno había sentido en mucho tiempo. Gracias, dijo María, por el café, por la caminata, por todo. ¿Puedo volver a verla?, preguntó Rashid. Fuera del trabajo, de esta manera. María sabía que cada vez que decía sí, se estaba adentrando más en territorio peligroso, pero ya no podía fingir que no sentía algo real por este hombre. Sí, dijo, me gustaría eso. Rashid sonrió y María notó cómo transformaba completamente su rostro. Este hombre que podía parecer tan duro, tan inalcanzable, se veía como un niño en ese momento. Ese Pequi despidieron con un abrazo, breve, apropiado, pero que dejó a María temblando. Mientras subía las escaleras, su teléfono vibró. Rashid, ya la extraño. María se sorprendió sonriendo como una adolescente. María, acaba de irse hace 2 minutos. Rashid, y aún así... Buenas noches, María. María. Buenas noches, Rashid. Arriba, Diego la esperaba con preguntas sobre por qué había tardado tanto. María le contó sobre caminar desde el trabajo, sobre necesitar aire fresco y tiempo para pensar. No le habló sobre Rashid. Todavía no. No sabía cómo explicar algo que ella misma apenas entendía. Esa noche, mientras Diego dormía y María estaba acostada en su cama, mirando el techo con grietas de su pequeño apartamento, se permitió admitir la verdad que había estado evitando. Se estaba enamorando del jeque Rashid Al-Zarani, y no tenía idea de cómo eso podría posiblemente terminar bien. Pero por primera vez en 5 años, desde la muerte de Karim, se sentía viva. Sentía algo más que solo supervivencia, y aunque sabía que era peligroso, aunque sabía que probablemente terminaría lastimada, no podía obligarse a detenerlo. Algunas cosas, pensó mientras se quedaba dormida con una sonrisa en su rostro, valen el riesgo. Lo que María no sabía era que en su penthouse, al otro lado de la ciudad, Rashid estaba teniendo exactamente los mismos pensamientos, y que ambos estaban a punto de descubrir que cuando 2 mundos colisionan, el resultado puede ser devastador o puede ser transformador, a veces ambos. Las siguientes semanas fueron como vivir en 2 realidades separadas. En el trabajo, María y Rashid apenas interactuaban. Él era el jeque distante en el piso 87. Ella era la conserje invisible que limpiaba después de que todos se iban a casa. Pero fuera de esas paredes, eran diferentes personas. Rashid comenzó a aprender sobre el mundo de María de maneras que nunca había experimentado. Fue con ella al supermercado un martes por la noche y la
Vio comparar precios meticulosamente, eligiendo marcas genéricas, usando cupones. La vio devolver cosas en el mostrador cuando el total fue más alto de lo que había calculado, su cara mostrando vergüenza que ella intentaba ocultar. «Permítame», había dicho Rashid alcanzando su billetera. «No». María había puesto su mano en su brazo. «No hago esto para que sienta lástima por mí. Si vamos a hacer esto, a conocernos realmente, necesita entender que esta es mi vida. No necesito que la arregle». Fue una lección que Rashid necesitaba aprender. Toda su vida había resuelto problemas con dinero. Pero María no era un problema que necesitara solución. Era una persona con dignidad, con orgullo, con una vida que había construido con sus propias manos. Un sábado, María lo llevó a conocer a Diego, no como el jeque, sino como mi amigo Rashid. Diego, con su franqueza de 14 años, miró a Rashid con sospecha. «¿Por qué vistes así?», preguntó, señalando la kefiyeh de Mindudis. «Rashid». «Diego, eso es grosero», comenzó María, pero Rashid rió. «Es una pregunta justa», dijo, arrodillándose para estar al nivel de Diego. «Esto es parte de mi cultura, de donde vengo. Es como tu madre a veces cocina comida mexicana que le recuerda su hogar, ¿verdad? Esto me recuerda el mío». «¿Eres rico?», preguntó Diego directamente. «¡Diego!». María se sentía mortificada. «Sí», dijo Rashid honestamente. «Soy rico, muy rico». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Diego gesticuló alrededor de su pequeño apartamento. «La gente rica no viene aquí. Vengo aquí», dijo Rashid cuidadosamente. «Porque tu madre es la persona más interesante que he conocido en mucho tiempo. Y porque el dinero no hace que un lugar sea importante. Las personas sí». Diego lo estudió por un largo momento, luego asintió como si Rashid hubiera pasado alguna prueba. «¿Sabes jugar FIFA?», preguntó. «No», admitió Rashid. «Entonces es bueno que estés aquí», dijo Diego con una sonrisa. «Porque claramente necesitas educación». María observó a Rashid, este hombre que controlaba imperios empresariales, sentarse en su sofá gastado y dejar que su hijo de 14 años le enseñara a jugar videojuegos. Lo vio reír cuando perdió, celebrar cuando finalmente anotó un gol, interactuar con Diego sin una pizca de condescendencia, y se enamoró un poco más. Después de que Diego se fue a dormir, María y Rashid se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. «Diego es increíble», dijo Rashid. «Debería estar orgullosa». «Lo estoy. Todos los días». María hizo una pausa. «¿Qué le pareció? ¿Importa?». «Por supuesto que importa. Es mi hijo, la opinión más importante en mi vida». Rashid asintió lentamente. «Creo que soy alguien nuevo para él, diferente de lo que conoce, pero me dio una oportunidad. Eso es más de lo que mucha gente hace». «Le agradó», dijo María suavemente. «Puedo decirlo». «¿Cómo?». «Porque te dejó ganar en el último juego. Diego nunca deja ganar a nadie. El hecho de que lo hiciera significa que le importas». Rashid sonrió, sintiéndose absurdamente complacido. «María», dijo después de un momento, «necesito decirle algo». El tono serio de su voz hizo que el estómago de María se hundiera. «¿Qué pasa?». «Mi padre viene a Nueva York en 2 semanas. Quiere reunirse conmigo, revisar las operaciones americanas y...». Hizo una pausa. «Quiere que asista a una cena de gala con él, una donde se espera que traiga una acompañante». «Está bien», dijo. María, aunque no entendía por qué esto la hacía sentir inquieta. «Ya he rechazado a 3 mujeres que mi padre sugirió, hijas de socios comerciales, mujeres de buenas familias, porque no quiero ir con ninguna de ellas». Rashid tomó su mano. «Quiero ir con usted». María se quedó sin aliento. «Rashid, yo no puedo».
Ese es tu mundo. Yo no pertenezco ahí. ¿Por qué no? ¿Estás bromeando? Mira este lugar, gesticuló alrededor. Mira mi vida. No tengo vestidos de gala. No sé de qué hablar. En esos eventos. Sería perfecta, interrumpió Rashid. Sería perfecta porque es usted. Y estoy cansado de pretender ser alguien que no soy. Cuando estoy con usted, puedo ser yo mismo. Quiero que las personas importantes en mi vida la conozcan. Tu padre no me va a aprobar, dijo María en voz baja. Soy una conserje, divorciada, con un hijo. No hablo árabe perfectamente, vengo de nada. Soy exactamente el tipo de persona que alguien como tu padre... Mi padre puede irse al infierno. Con sus opiniones, dijo Rashid con vehemencia. Pasé 32 años viviendo según sus expectativas, siendo lo que quería que fuera, y estaba miserable. Luego la conocí, y por primera vez sentí que podía respirar. Rashid. Había lágrimas en los ojos de María. Sé que es mucho pedir, sé que pondrá incómoda, pero María, estoy enamorándome de usted, y quiero que el mundo lo sepa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, enormes y aterradoras y maravillosas. Yo también, susurró María, me estoy enamorando de ti también, y eso me aterra. ¿Por qué? Porque sé cómo termina esto. Tú volverás a tu mundo, y yo quedaré aquí, con el corazón roto, deseando que las cosas pudieran ser diferentes. He visto esta película antes, Rashid. No termina bien para personas como yo. Rashid se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. Entonces, escribamos un final diferente, dijo intensamente. Juntos. No prometo que será fácil. No prometo que mi familia lo aceptará de inmediato o que no habrá desafíos, pero prometo luchar por usted, por nosotros, si me da la oportunidad. María lo miró a los ojos, esos ojos que habían pasado de fríos a vulnerables a ardientes con emoción, y tomó la decisión más valiente de su vida. Está bien, dijo. Iré a la gala contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Rashid valió cada gota de miedo en su corazón. La besó entonces, suave y reverentemente, como si fuera algo precioso que temía romper. Era el primer beso de María desde Karim, y por un momento sintió una punzada de culpa. Pero luego, la culpa se disolvió en la calidez de estar sostenida, de ser vista, de ser elegida, no a pesar de quién era, sino debido a ello. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué vamos a hacer?, susurró María. Vamos a ser valientes, respondió Rashid. Juntos. Era una promesa bonita. Y en ese momento, bajo las estrellas apenas visibles de la ciudad de Nueva York, casi se sintió posible. Pero ninguno de ellos sabía que la verdadera prueba estaba por venir y que el padre de Rashid no era el único obstáculo que enfrentarían. A veces, los mayores desafíos vienen de lugares inesperados, y a veces el amor requiere más que solo valentía, requiere sacrificio. Los siguientes días fueron un torbellino. Rashid insistió en pagar por un vestido para María, y aunque ella protestó, finalmente aceptó cuando él señaló que la cena era por él, por su mundo, y lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que ella estuviera cómoda. Fueron a una boutique en el Upper East Side. María nunca había estado en un lugar así. Las dependientas la miraron con apenas disimulado desdén cuando entró en su ropa casual, pero su actitud cambió drásticamente cuando Rashid entró detrás de ella. Necesitamos un vestido para la gala al-Zahrani, dijo con autoridad. Algo elegante pero no ostentoso. Algo que realce su belleza natural sin esconderla. María probó 5 vestidos antes de encontrar el indicado. Era de un azul medianoche profundo, simple pero elegante, que caía perfectamente sobre su figura.
Cuando salió del probador, Rashid se quedó sin palabras. «Hermosa», dijo simplemente. «Es perfecta». El precio hizo que María casi se desmayara. Podría haber pagado 3 meses de alquiler con ese dinero, pero Rashid ni siquiera parpadeó al entregar su tarjeta American Express negra. La noche de la gala llegó demasiado rápido. María se arregló en su apartamento, sus manos temblando mientras intentaba aplicar maquillaje que rara vez usaba. Diego la observaba desde la puerta de su habitación. «Te ves bonita, mami», dijo. «Gracias, mi amor». María se giró hacia él. «¿Estás seguro de que estás bien quedándote con la señora Hernández?» «Mami, tengo 14 años. Estaré bien», hizo una pausa. «¿Te gusta realmente?» «¿Qué?» «Rashid, ¿te gusta?» María miró a su hijo, este jovencito que estaba creciendo tan rápido, y decidió darle la verdad. «Sí», dijo. «Me gusta mucho». «¿Eso está bien contigo?» Diego pensó por un momento. «Papá no querría que estuvieras sola para siempre», dijo finalmente. «Y Rashid es raro, pero de buena manera, y te hace sonreír. No habías sonreído así en mucho tiempo». María abrazó a su hijo, con el corazón rebosando. «Te amo mucho, lo sabes». «Lo sé», dijo Diego, abrazándola de vuelta. «Ahora ve y diviértete. Eres la mamá más bonita allí». Cuando Rashid llegó a recogerla en la limusina, vestido con un traje tradicional completo, un bist negro sobre su tobe blanco, su kefiyé perfectamente colocada, María pensó que nunca había visto a alguien tan apuesto. Rashid parecía sin palabras. «No hay palabras». «¿Estás seguro de esto?», preguntó María. «Todavía puedo quedarme. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», dijo, ofreciéndole su brazo. La gala se llevaba a cabo en el Hotel Plaza, y cuando María entró en el salón de baile brillantemente iluminado, sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Candelabros de cristal colgaban del techo, mesas decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que su salario mensual. Hombres en smoking y tops tradicionales, mujeres en vestidos que fácilmente podrían haber estado en la portada de Vogue. Y todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando entraron. María sintió que se encogía bajo el escrutinio, pero Rashid apretó su mano. «Respire», susurró. «Es solo otra habitación con otra gente. Nadie aquí es mejor que usted». Era un hermoso sentimiento, pero María podía sentir las miradas, escuchar los susurros. «¿Quién es ella? Nunca la he visto antes. No es de nuestro círculo, obviamente». Rashid la guió a través de la multitud, presentándola a socios comerciales, conocidos, gente cuyo patrimonio neto probablemente sumaba más que el PIB de países pequeños. María sonrió, dio la mano, hizo pequeñas conversaciones, pero podía ver en sus ojos. No pertenecía aquí, y todos lo sabían. Entonces escuchó la voz que hizo que Rashid se tensara junto a ella. Rashid, el jeque Khalid al-Zahrani, era una versión mayor de su hijo. Mismo porte alto, mismos ojos oscuros penetrantes, pero donde Rashid había aprendido suavidad, su padre llevaba solo dureza. «Padre», dijo Rashid con formalidad, «permítame presentarle a María Rodríguez. María, este es mi padre, el jeque Khalid al-Zahrani». María extendió su mano, pero Khalid simplemente la miró con una expresión inescrutable. «Mi señorita Rodríguez», dijo finalmente sin tomar su mano. «Mi hijo no mencionó que traería a alguien esta noche. El desaire fue deliberado, obvio». María bajó su mano, manteniendo su compostura aunque sus mejillas ardían de vergüenza. Rodríguez era una trampa. María lo sabía. Podía mentir, embellecer, evitar. Pero si había aprendido algo en su vida era que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única base sólida. «Soy conserje»,
dijo claramente, levantando su barbilla. Trabajo en el edificio Monarch Tower. El silencio que siguió fue ensordecedor. María podía sentir los ojos de todos a su alrededor. Podía escuchar los susurros aumentando de volumen. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Khalid. ¡Qué encantador!, dijo, y la palabra sonó como un insulto. Rashid, necesito hablar contigo en privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí, respondió Rashid, pero María puso su mano en su brazo. Está bien, dijo suavemente. Ve, estaré bien. Rashid la miró con conflicto, pero finalmente asintió. Antes de irse, se inclinó y le susurró al oído. No dejes que te hagan sentir menos de lo que eres. Eres más real que cualquiera en esta habitación. La besó en la mejilla. Un gesto, desafiante frente a todos, y luego siguió a su padre hacia un área privada. María se quedó sola en medio del salón de baile lleno de gente. Podía sentir las miradas, los juicios silenciosos. Se dirigió hacia el bar, pidió un agua con gas, tratando de verse ocupada. Así que tú eres la razón, dijo una voz femenina a su lado. María se giró para encontrar a una mujer impresionante en un vestido rojo sangre, con joyas que probablemente podrían financiar una pequeña universidad. Era hermosa de esa manera pulida y perfecta que viene de generaciones de riqueza y privilegio. Perdón, la razón por la que Rashid rechazó a 3 mujeres perfectamente adecuadas. La mujer la estudió con ojos calculadores. Debo admitir, no es lo que esperaba. Soy Amira Al-Mansuri. Mi padre es socio comercial del jeque Khalid. Rashid y yo... Bueno, nuestras familias esperaban un anuncio diferente esta noche. El mensaje era claro. Esta mujer esperaba ser la acompañante de Rashid. Lamento decepcionar las expectativas, dijo María, manteniendo su voz firme. Oh, no me malinterpretes. Amira sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Esto es solo temporal. Los hombres como Rashid tienen sus diversiones, pero al final siempre vuelven a donde pertenecen. Con su propia clase, cada palabra era una daga cuidadosamente colocada, diseñada para herir. Rashid no es su padre, dijo María. No es como ustedes. Ay, querida. Amira rió suavemente. Todos somos como nuestros padres, eventualmente. Es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, en una sala privada, Rashid enfrentaba su propia batalla. ¿Te has vuelto loco? La voz de Khalid resonaba en el espacio pequeño. ¿Una conserje? ¿Has perdido todo sentido de quién eres? Sé exactamente quién soy, respondió Rashid. Por primera vez en mi vida, lo sé. Eres un Al-Sarani, heredero de un imperio de miles de millones. Tienes responsabilidades, obligaciones. Tengo una vida, explotó Rashid. O al menos, estoy tratando de tener una. Algo más que solo negocios y apariencias y cumplir expectativas que nunca pedí. Tu hermano murió para que tú pudieras tener estas oportunidades, dijo Khalid fríamente. ¿Y así es como honras su memoria? Arrastrando nuestro nombre por el barro con alguna... Termina esa frase, dijo Rashid peligrosamente. Por favor, termínala para que pueda saber exactamente qué tipo de hombre eres. Khalid se detuvo, sus ojos brillando con rabia. Esto no es sobre ella personalmente, es sobre lo que representa, sobre cómo te verán. ¿Crees que nuestros socios, nuestros inversores, nos tomarán en serio si estás con alguien así? Alguien así, repitió Rashid. Alguien que trabaja duro cada día. Alguien que crió un hijo sola mientras cuidaba a su madre enferma. Alguien que me ve como persona, no como una chequera o un título. Sí, padre, estoy con alguien así, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces eres un tonto, dijo Khalid. Y si continúas por este camino, tendré que reconsiderar tu posición en la empresa. Era la amenaza nuclear.
El control de Rashid sobre las operaciones americanas, su independencia financiera, todo dependía de su posición en la empresa familiar. ¿Me estás amenazando?, preguntó Rashid incrédulamente. Te estoy dando opciones, corrigió Khalid. Puedes terminar esta distracción y volver a tu camino, o puedes continuar y enfrentar las consecuencias. Tu elección. Rashid miró a su padre, este hombre que había dado forma a tanto de su vida, que había establecido las reglas por las cuales Rashid había vivido durante 32 años. Y se dio cuenta de algo fundamental. Tenía miedo. Toda su vida había tenido miedo de decepcionar a este hombre, de no ser suficiente, de no llenar el vacío dejado por Faisal. Pero María le había mostrado algo diferente. Le había mostrado que podía ser amado no por lo que hacía o lo que tenía, sino por quién era en su núcleo. Y eso valía más que cualquier imperio. Entonces, supongo que enfrentaré las consecuencias, dijo Rashid tranquilamente. El shock en el rostro de Khalid fue casi cómico. ¿Qué dijiste? Dije que enfrentaré las consecuencias. ¿Por qué esa mujer ahí afuera, esa conserje que tanto desprecias, me ha dado más en 2 meses que toda tu riqueza en 32 años? Me ha dado honestidad, aceptación, la libertad de ser yo mismo. Y no voy a renunciar a eso. No por ti, no por nadie. Si sales por esa puerta y vuelves con ella, no habrá vuelta atrás, dijo Khalid, su voz peligrosamente baja. Lo sé, dijo Rashid, y sintió una extraña ligereza en su pecho, como si cadenas que no sabía que estaba cargando finalmente se hubieran roto. Y estoy bien con eso. Salió de la habitación antes de que su padre pudiera responder. En el salón de baile, María estaba teniendo su propio momento de verdad. Amira había reunido a varias mujeres a su alrededor, todas mirando a María con una mezcla de curiosidad y desdén. Debes saber que esto no puede durar, decía una de ellas, una mujer mayor con diamantes en cada dedo. Hombres como Rashid no dejan sus mundos por fantasías. Tal vez tienen razón, dijo María de repente, sorprendiéndose a sí misma. Tal vez esto es una fantasía. Tal vez soy una tonta por pensar que alguien como yo podría encajar en este mundo. Las mujeres intercambiaron miradas satisfechas. Pero ¿saben qué?, continuó María, su voz fortaleciéndose. No me importa encajar en este mundo, porque este mundo, con todos sus diamantes y sus galas y su riqueza, parece increíblemente vacío. Todos ustedes están aquí, en este salón hermoso, usando ropa que cuesta más que lo que la mayoría de la gente gana en un año, y ni una sola de ustedes parece genuinamente feliz. El silencio cayó sobre el grupo. Ustedes me miran y ven a alguien inferior. Ven mi trabajo, mi estatus, mi falta de pedigrí. Pero yo las miro y veo algo mucho más triste. Veo personas que han olvidado lo que realmente importa, que han cambiado autenticidad por apariencia, amor por conveniencia, felicidad por estatus. ¿Cómo te atreves?, comenzó Amira. Me atrevo porque no tengo nada que perder, dijo María. Ustedes todas tienen tanto miedo de perder su posición, su reputación, su lugar en esta jaula dorada que han construido. Pero yo ya he perdido todo lo que importaba una vez. Mi esposo, mi salud, casi mi cordura, y sobreviví. Así que sus miradas de juicio, sus susurros, su desdén, no me dan miedo, porque sé quién soy. Y ustedes, no estoy segura de que puedan decir lo mismo. El grupo de mujeres se quedó sin palabras, sus rostros perfectamente maquillados, mostrando shock. Fue entonces cuando María vio a Rashid abriéndose paso entre la multitud hacia ella. Había algo diferente en él. Su postura, su expresión, se veía libre. Llegó a su lado, ignorando por completo a las mujeres que lo observaban.
Necesito decirte algo, dijo. Rashid, yo acabo de decirle a mi padre que puede quedarse con su amenaza, que puede hacer lo que quiera con mi posición en la empresa, porque tú... Tomó sus manos. Tú eres más importante que todo eso. María sintió que su corazón se detenía. No puedes hacer eso. Tu empresa, tu futuro, mi futuro está contigo. Si me aceptas, sus ojos buscaron los de ella intensamente. Sé que es mucho pedir. Sé que esto será difícil. Habrá consecuencias financieras, sociales. Mi familia probablemente me desheredará. Tendré que empezar de nuevo en muchas formas, pero nada de eso importa si no estás a mi lado. Las lágrimas corrían por el rostro de María ahora. Eres un tonto, dijo riendo y llorando al mismo tiempo. Un tonto hermoso, noble, imposible. ¿Eso es un sí? Es un sí, dijo María. Pero Rashid, no puedes renunciar a todo por mí. Necesitas... Lo que necesito, la interrumpió, es ser feliz, realmente feliz, por primera vez en mi vida. Y eso solo es posible contigo. La besó entonces en medio del salón de baile frente a su padre, frente a la alta sociedad, frente a todos los que esperaban que él siguiera las reglas. Y en ese beso había promesa, desafío, libertad. Cuando se separaron, Rashid le ofreció su brazo. ¿Nos vamos? Hay una pizzería increíble que Diego mencionó. Pensé que podríamos pasar a recogerlo y tener una cena real. Los tres. María sonrió a través de sus lágrimas. Me encantaría. Mientras salían del Hotel Plaza, dejando atrás el mundo de riqueza y expectativas, María miró a Rashid. ¿Estás seguro de esto? Una vez que crucemos esa puerta... He cruzado muchas puertas en mi vida, dijo Rashid. Puertas a salas de juntas, palacios, lugares de poder. Pero esta es la primera vez que cruzo una puerta hacia algo real, hacia una vida que realmente quiero vivir. ¿Y si lo arruinamos?, preguntó María. ¿Y si no es suficiente? Entonces lo arruinaremos juntos, dijo Rashid. Y aprenderemos, y creceremos. Porque eso es lo que hace la gente real. No son perfectos, solo son reales. Salieron a la noche de Nueva York, donde un taxi, no una limusina, los esperaba. ¿Un taxi?, preguntó María, sorprendida. Pensé que era hora de vivir en el mundo real, dijo Rashid con una sonrisa. Además, los taxis son más rápidos en el tráfico. Rieron mientras se metían en el asiento trasero, apretados juntos en un espacio que era una fracción del tamaño de su limusina habitual. Cuando llegaron al apartamento de María, Diego los estaba esperando en la ventana. Su cara se iluminó cuando los vio. ¿Pizza?, preguntó esperanzadamente cuando bajaron. «Pizza», confirmó Rashid. «La mejor que puedas recomendar». «Vamos a Joe's entonces», dijo Diego con autoridad. «Es la mejor del Bronx». Y así, el jeque Rashid Al-Sarrani se encontró en una pizzería ruidosa y abarrotada del Bronx, compartiendo una pizza extra grande con una mujer que limpiaba pisos para vivir y su hijo de 14 años. Y era la mejor noche de su vida. Semanas después, las consecuencias de esa noche seguían desarrollándose. Khalid había cumplido su amenaza. Rashid fue removido de su posición en la empresa familiar, pero en lugar de devastarlo, lo liberó. Con los ahorros que había acumulado y algunas inversiones inteligentes que había hecho independientemente, Rashid empezó su propia consultoría. Era más pequeña, más modesta que lo que había manejado antes, pero era suya. Tuvo que vender su penthouse, mudarse a un apartamento más pequeño en Queens. No tenía chofer, no tenía asistentes personales, tenía que hacer su propia lavandería, cocinar sus propias comidas, tomar el metro. Y era más feliz de lo que había sido en su vida. María continuó trabajando como conserje, aunque Rashid le ofreció ayudarla financieramente. Ella se negó.
Cuando esté lista para hacer un cambio, será porque yo lo decida, explicó. No porque un hombre me rescate. Ya he sido rescatada una vez. Esta vez, si cambio mi vida, será porque yo la cambié. Rashid entendió y la amó aún más por ello. 6 meses después, en el mismo café donde habían tenido su primera cita real, Rashid se arrodilló. No tenía un anillo de diamantes masivo, no había fotógrafos, no había espectáculo, solo él, María y una simple banda de oro que había pertenecido a su hermano Faisal. No puedo prometerte riqueza, dijo. No puedo prometerte una vida fácil o acceso a un mundo de privilegios, pero puedo prometerte que cada día me despertaré eligiéndote. Puedo prometerte honestidad, respeto y un amor que nunca conocí, que era posible hasta que te encontré. ¿Te casarías conmigo? María miró a este hombre que había renunciado a un imperio por ella, que había elegido el amor sobre el legado, que jugaba videojuegos con su hijo y aprendió a cocinar porque no podían permitirse comer fuera todas las noches. Sí, dijo. 1000 veces sí. Diego, que había estado escondido detrás de una mesa cercana con el teléfono grabando todo, salió gritando. Lo dijo que sí, sabía que lo haría. Rieron, lloraron, se abrazaron los tres. Y en ese pequeño café en Nueva York, rodeados no de riqueza o grandeza, sino de amor genuino, comenzaron el siguiente capítulo de sus vidas. Un año después, en una pequeña ceremonia en el juzgado con solo amigos cercanos presentes, Rashid y María se casaron. Ella usó un vestido simple que compró en descuento. Él usó un traje del estante. No hubo jeque, no hubo galas, no hubo ostentación, solo amor. La madre de María tuvo un momento de claridad ese día, suficiente para sostener la mano de su hija y susurrar: tu padre estaría orgulloso. Encontraste el amor 2 veces. Eso es un regalo raro. Diego fue el padrino, con un orgullo que le quedaba grande al traje que Rashid había insistido en comprarle. Y cuando Rashid besó a su esposa, no como jeque, sino como hombre, como compañero, como igual, supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había encontrado su hogar, no en palacios o penthouses, sino en los ojos de una mujer que lo había visto en su peor momento y lo había amado de todos modos, que le había enseñado que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con carácter. Años después, cuando le contaban su historia a la gente, algunos decían que Rashid había hecho un sacrificio, que había renunciado a tanto, pero él siempre los corregía. No renuncié a nada, decía. Simplemente cambié cosas que no me pertenecían por cosas que sí. Cambié expectativas de otros por mis propios sueños. Cambié riqueza sin significado por una vida llena de propósito. Y María, tomando su mano, agregaba: y yo aprendí que las segundas oportunidades existen, que el amor puede encontrarte en los lugares más inesperados, y que a veces la persona que parece tu completo opuesto es exactamente quien necesitas para volverte completo. Su historia no fue un cuento de hadas. Hubo desafíos, diferencias culturales que navegar, dificultades financieras que superar, familias que tardaron años en aceptarlos. Pero fue real. Y en un mundo de apariencias y pretensiones, de riqueza sin propósito y éxito sin satisfacción, eso lo hizo más valioso que cualquier fortuna. Porque al final, lo que importa no es cuánto tienes, sino con quién lo compartes. No es el tamaño de tu casa, sino el amor que llena sus habitaciones. No es tu título o tu linaje, sino la bondad en tu corazón. El jeque Rashid Al-Zahrani había entrado en esa oficina meses atrás como un hombre que tenía todo, pero se sentía vacío. Y una conserje, con su honestidad brutal y su corazón compasivo, le había mostrado lo que realmente significaba ser rico. No en dinero, sino en amor. No en poder, sino en propósito.
no en lo que el mundo te da, sino en lo que tú le das al mundo. Y esa lección, impartida por una mujer que él había despreciado al principio, resultó ser la más valiosa de su vida. Porque a veces, las personas que crees que están por debajo de ti son las que están destinadas a elevarte. Y a veces, la voz más importante que puedes escuchar no viene de las salas de juntas o los palacios, sino de alguien lo suficientemente valiente como decirte la verdad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Esa es la historia de cómo un jeque millonario aprendió humildad de una conserje, de cómo el orgullo se transformó en sabiduría, de cómo dos mundos imposibles se encontraron y contra todo pronóstico construyeron algo hermoso, algo real, algo que duraría mucho más que cualquier fortuna o título. Construyeron una familia y vivieron, no perfectamente, pero auténticamente. Y en ese vivir auténtico encontraron la felicidad que ambos habían estado buscando toda su vida. A veces, las mejores lecciones vienen de los maestros más inesperados. A veces, el amor más verdadero florece en el suelo más improbable. Y a veces, solo a veces, cuando gritas que nadie te entiende, la persona correcta está escuchando, lista para corregir no solo tus palabras, sino tu corazón. Fin.